Podemos decir que Estados Unidos es una de las economías más fuertes a nivel mundial, uno de los principales, es una de las principales estructuras económicas y macroeconómicas a nivel mundial. Y bueno, incluso pues podemos hablarlo un poco más centrado a la Florida también. Si quieres, por ejemplo, podemos hacer referencia a que la Florida, el estado de la Florida, es considerado, por así decirlo, el tercer estado con mayores inversiones a nivel de todo Estados Unidos. Mira, también podemos decir que es un estado con una alta presencia de latinos. El 26% de la población de la Florida son latinos. Y bueno, y los colombianos, en este momento somos aproximadamente unos 290,000 colombianos que están radicados en la Florida. El tema de decisiones, de inversión o de hacer negocios, uno debe ser bastante cuidadoso. Y es lo que es importante que los oyentes lo comprendan. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier aspecto de inversión o de negocios en el extranjero, mira, como abogado, uno debe tener en cuenta algunos puntos especiales. Por ejemplo, primero debes tener en cuenta que hay unas normatividades frente al retiro o, por así decirlo, el giro de divisas al exterior. Esto es lo que llamamos los abogados la normatividad cambiaria. Entonces, es un punto bastante importante que tiene que tener ese inversionista o ese empresario al momento de hacer negocios en Estados Unidos. También otro punto importante, mira Felipe, es tener en cuenta los efectos fiscales y tributarios que tienen esas inversiones que se llevan a cabo en Estados Unidos. Entonces, como te digo, este es el primer paso que todo empresario e inversionista debe tener en cuenta. Ahora bien, el punto siguiente es analizar ese empresario inversionista que quiere hacer. Mira, y acá tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, si el empresario o el inversionista quiere invertir o hacer negocios. En el tema de inversión, mira, aquí hay un punto importante que me gusta a mí y que quiero transmitirle a los oyentes. Hablamos de dos tipos de inversión, inversiones pasivas e inversiones activas. Hago esta distinción por un tema migratorio que más adelante, si nos da un espacio de tiempo, vamos a poderlo contar. Cuando hablamos de inversiones pasivas, hablamos de inversión, por ejemplo, en real estate. Y en real estate, ¿dónde la distribuimos? Entonces, podemos, por ejemplo, hablar de inversiones en propiedad residencial. Y aquí encontramos un aspecto que son, por ejemplo, propiedad residencial de una sola unidad o multiunidades. Me voy a explicar un poco el tema de multiunidades. Mira, son inversiones en propiedad raíz, por ejemplo, que son, digamos, una propiedad que tiene más o menos varios apartamentos, para así decirlo. Estas son inversiones también bastante importantes y quiero transmitir un mensaje. Con la pandemia o con todo este tema que estamos viviendo, se ha vuelto una inversión muy interesante. Muy interesante por ese tema habitacional. Bueno, otro tema de inversión que encontramos pasiva puede ser, por ejemplo, una que estamos más acostumbrados, que la escuchamos más frecuentemente, que es el tema de inversión en propiedad vacacional. Aquí hablamos de casas vacacionales, por ejemplo, en Miami, en Orlando y en otras ciudades o centros turísticos en Estados Unidos. El mercado es bastante variado, el mercado es bastante amplio en Estados Unidos y especialmente en temas, por ejemplo, de inversión en real estate. Por ejemplo, se abren espacios o fondos, para así decirlo, en invertir en la construcción de centros comerciales o en la construcción de hoteles y demás. Son opciones que se tienen. Incluso, mira, aquí hay un punto bastante interesante y quiero atarlo, Felipe, tu pregunta, a que esa inversión en esos fondos, para así decirlo, puede llegar incluso a acceder a una visa especial que se llama una EB5, una EB5, y eso da posibilidad de adquirir residencia americana. Te voy a decir rápidamente las visas que hay. Realmente en el tema de visados hay un alfabeto completo, pero vamos a centrarnos, como para así decirlo, en las más interesantes y en las más importantes. Mira, las visas, por ejemplo, las más utilizadas por los colombianos y latinoamericanos es la visa E2, es una E2, E2. Esa es una visa de inversión y esa visa se le otorga a aquellos solicitantes que llevan a cabo inversiones sustanciales en Estados Unidos en una inversión activa. ¿Qué refiero con inversión activa?
un negocio, llevando tu negocio que tienes, por ejemplo, en Colombia, lo implementas en Estados Unidos, adquiriendo un negocio en marcha en Estados Unidos, es decir, se ofrecen negocios que están operando y tú entras a adquirir ese negocio. Eso es un mercado variado. Mira, te puedo decir perfectamente, son estaciones de servicio, peluquerías, gimnasios, centros de distribución. Es un mercado bastante amplio que ofrece y tiene muy consolidado Estados Unidos. O tercer lugar, por ejemplo, una inversión en franquicia. Cuando un colombiano, por ejemplo, para así decirlo y centrarlo pues a nuestro ámbito de Colombia, si un colombiano lleva a cabo una inversión de aproximadamente una inversión sustancial, que en esto te voy a decir más o menos el mercado y demás nos habla de inversiones entre 120.000, de 150.000 a $100.000, que estén efectivamente invertidos en ese negocio. Ese solicitante puede pedir una visa E2 y esa visa le da la posibilidad de radicarse en Estados Unidos para un fin, trabajar en su negocio. Y también hay un beneficio. El grupo familiar puede viajar con el solicitante, radicarse en Estados Unidos y puede perfectamente sus hijos estudiar, siempre y cuando sean menores de 21 años y, por ejemplo, su cónyuge tendrá un permiso de trabajo para poder llevar a cabo sus actividades en otros aspectos, incluso distintos al negocio de la inversión. No sé si de pronto he sido pues, claro con esto, Felipe y Angélica. Sí. Ok. Bueno, si les parece bien, hablamos de otro tipo de visado que se llama la visa E1. Esa es una visa también que nosotros los colombianos tenemos el beneficio por haberse suscrito, obviamente, el Tratado de Libre Comercio. Esta es una visa muy similar también a la visa E2, pero con un aspecto importante, y es que aquí no hablamos de inversión, aquí hablamos de generación de intercambio comercial entre Estados Unidos y Colombia. Es decir, tenemos una empresa, una sociedad que lleva a cabo un intercambio comercial entre Estados Unidos y Colombia. Es decir, ofreciendo bienes y servicios que representen en el total de ventas de esa sociedad más del 50%. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es dónde vas a hacer la inversión. Y me refiero en qué estado vas a hacer tu inversión. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos encontramos diferencias desde el punto de vista tributario dependiendo del estado donde se ubique la inversión. Al inicio de esta charla, tuve la oportunidad de mencionar, por ejemplo, que la Florida es considerado el tercer estado más favorable para llevar a cabo inversiones. ¿Y por qué? Entonces vamos a hablar primero un tema global y luego lo hablamos desde el punto de vista estatal. Mira, la tasa de tributación en Estados Unidos en este momento es del 21%. Aquí, pues obviamente, recordemos que en Colombia la tasa de tributación para personas jurídicas es del orden del 33%. Allá en Estados Unidos es del orden del 21%. Entonces, aquí es un punto importante para tener en cuenta en lo que es tasa de tributación del impuesto de lo que sería renta. Ahora bien, vamos a un segundo tema. En los estados manejan una tributación estatal que se llama el Income State Tax. Esto es como similar, como si tratáramos de hacer un paralelo con Colombia. Aquí hablamos un poco del impuesto de industria y comercio. Esto es si quisiéramos tratar de darle como cierto semejante a esto, al Income State Tax, estaríamos hablando como algo de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, hay estados que tienen, y en el caso de la Florida no hay Income State Tax.